En ese sentido, para mí, Salvador Allende resultó una sorpresa. El hombre estando, según yo, en un zapato chino, es decir, metido en una estructura constitucional de Estado imposible de cambiar por dentro, ¿ya? Intentaba realizar un programa que era casi utópico, pero siempre desde el Estado. Entonces Allende en ese sentido demostró una alta consecuencia de llevar a cabo ese programa a como diera lugar. Y justamente uno de los problemas mayores es que él insistió en no pagar el valor comercial de las compañías norteamericanas del cobre cuando las nacionalizó. ¿Te fijas? Eso significaba de frente romper de alguna manera las relaciones con Estados Unidos. Significaba echarse encima del imperialismo yanqui en su peor forma, la intervención política, la intervención a través de la CIA, el movilizar y apadrinar a los grupos terroristas de derecha, a los militares para dar un golpe de Estado. Sin lugar a dudas, esa medida de Allende era una provocación. Entonces Allende en ese sentido tenía esta ambivalencia de que él era realmente un político parlamentario, legalista y constitucionalista, y eso lo limitaba extraordinariamente. Pero por otro lado era un hombre leal con su clase, leal con los valores socialistas y revolucionarios, pero esta doble, filiación o esta doble identidad le impidió imaginar una estrategia y una táctica, diría yo, de resistencia activa y vencedora. Yo encuentro que él, fue muy drástico en su gobierno, pero igual yo encuentro que la idea que él tenía no era mala, pero yo creo que su idea era muy drástica, entonces por eso se le vino como toda la gente encima. Era presidente y vino Pinochet y se tomó el poder y lo mataron injustamente. Yo creo que fue un golpe terrible para la democracia en Chile. ¿Por qué? Porque se destruyó a un presidente constitucional, se destituyó por medio de la fuerza a un gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo chileno. Es que fue hace tiempo ya, entonces no vale la pena como recordar. De hecho, yo creo que Chile todavía no crece tanto por culpa de la pelea que hay todavía en lo que pasó en ese tiempo con él. Imperialismo norteamericano que hace caer las cosas buenas de repente, o las grandes ideas de algunas personas que van contrarias a lo que ellos quieren, que es el dominio mundial más que nada. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. El gobierno no habría durado los 1000 días, tal vez habría durado bastante menos, porque las fuerzas opositoras desde Nixon para abajo, que estaba gobernando, y la CIA y sus intervenciones en Chile se desplegaron antes que Allende asumiera, como lo demuestran las investigaciones del Senado norteamericano. En Chile, antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, se produjo el 29 de junio, si no recuerdo mal, lo que se llama el tanquetazo.
que fue una especie de intento de golpe de una unidad, sobre todo de tanques y en otras unidades del ejército, que fue detenido por el jefe en ese momento de las Fuerzas Armadas, que era el coronel Prat. Él detiene ese golpe, pero sobre todo los suboficiales y los oficiales antigolpistas que estaban con el gobierno de Allende evitan que salgan las unidades. Pero al tomar esa medida, ellos se descubren, se muestran que son antigolpistas. Y se produce una movilización en Santiago enorme, digamos, 1 millón de personas que se movilizan y rodean todo el palacio de gobierno donde estaba Allende para proteger al presidente Allende, exigiendo paredón para los golpistas. Cosa que en definitiva no se toman las medidas. Y eso da un aire a los golpistas para comenzar a sacar al mando de las unidades a todos los oficiales que estaban contra el golpe. Ya una persecución interna dentro de las Fuerzas Armadas y preparar las condiciones para el golpe que viene después, que es el 11 de septiembre. Esa situación, yo diría, produce en Chile como una baja, ¿no? Una pérdida de moral, el ver que no se tomaban las medidas para cambiar esa situación. Y comienza un proceso de desmovilización. El mismo día de ese tanquetazo del 29 de julio, nosotros discutimos mucho en la dirección del MIR si nos lanzábamos o no. ¿Qué decía lanzarse? Es que ya nosotros teníamos una organización en una parte de las Fuerzas Armadas y teníamos acceso a arsenales de la Fuerza Aérea, de Carabineros o algunos del Ejército. Y la disyuntiva era si repartíamos las armas y generábamos una situación de ese tipo. Y al final Miguel Enríquez, no sé si correctamente o no, es difícil saberlo, decide, nos dice no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Y tenía razón en una cosa. Porque si nosotros hacíamos eso, nos íbamos a enfrentar con el propio gobierno de Allende. Y no nos podíamos enfrentar con el gobierno popular, que estaba en contra de tomar una medida tan radical como esa. Entonces decidimos no hacerlo, no hacer nada en eso. Se pasó el cuarto de hora, que se pudo haber defendido el proceso, no sé. Se podría producir una guerra civil también. Allende nunca entendió que, siendo gobierno, él podía dirigir un cambio de estrategia y permitir que el pueblo se organizara, ¿verdad?, para, qué sé yo, radicalizar la revolución, ya no, digamos, saltándose la Constitución, ignorando la Constitución. Nunca se atrevió, me dijo. Todo el mundo le decía, pero si, ¿cómo va a defender esto? Si Estados Unidos va a reaccionar, la oligarquía va a reaccionar, todos los gremios patronales van a reaccionar, ¿cómo lo vas a defender? Si él va a defender todo el ejército. Entonces él decía, el ejército chileno es profesional, se va a jugar por la defensa de la Constitución. Todos los parlamentarios de esa época creían eso, y lo creían de verdad. Y Carlos Altamirano me dice, Allende lo creía, los milicos, me dijo, son profesionales, van a respetar la Constitución. Entonces, toda posibilidad de golpe se anula porque los milicos van a respetar la Constitución. Los historiadores, yo soy historiador, sabíamos que eso era absolutamente utópico, absolutamente utópico. Desde 1829, cuando Diego Portales da el primer golpe sangriento para apoderarse del Estado, hasta 1973, han habido 23 golpes militares de distinto tipo en la historia de Chile, todos de filiación liberal, todos antipopulares, 23 masacres en movimiento popular. El ejército chileno está formado mentalmente desde 1830 en la idea de que dentro de la nación hay un enemigo interno. Al principio fue el pueblo mapuche, después fueron los rotos alzados, después fueron los anarquistas de los años 20, después fueron los comunistas y después fueron, como decía Merino, ¿no?, los humanoides, ¿no?, para referirse a la gente de izquierda. Ahora, bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, y es que viene este golpe provocado por Estados Unidos y por los sectores más reaccionarios de nuestro país, y Allende en última instancia lo que hace es empuñar un arma y defender su posición institucional, la institucionalidad. Llega a ocupar un arma para defender la institucionalidad. Quizás fuimos ingenuos en ese sentido. Al imperialismo jamás se le debe subestimar.
Por lo tanto, los pueblos que marchan a su emancipación tienen que defender sus proyectos, sus procesos democráticos, progresistas, revolucionarios, con 1000 formas de lucha y prepararnos para ello. Eso es lo histórico, ese es el mandato que nos da la historia y esa es la enseñanza que nos entrega la experiencia. Y ese es el ejemplo de Salvador Allende, con las armas en la mano, defendiendo la moneda para el golpe fascista de 1973. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Partí, incluso no me puse media. Partí, mis hijos, cuídate mamá, mi marido abrazada a mí, cuídate. Partí con el compañero Hermosilla, que era el chofer de una camioneta Chevrolet que el partido me había puesto a mi disposición. Partí a la fábrica. La gente esperaba, no el discurso. En la industria Comandari, cuando me vieron los compañeros, compañera Mireya, ¿dónde están las armas? O sea, había una decisión de resistencia en nuestro pueblo. Los helicópteros volaban, nos apuntaban con sus metralletas. Víctor Díaz, el subsecretario general del Partido Comunista de Chile, a la 1 me llama por teléfono a la industria textil Progreso, industria textil. Sal de ahí porque a las 3 de la tarde viene el toque de queda. Tienes que salir de alguna manera, trata de no salir en la camioneta. Ese mismo día asesinaron a Luis Hermosilla, el chofer que manejaba esa camioneta roja, Chevrolet, por la espalda. Yo me escondí en una casa, en otra casa. Evidentemente la gente, después del bombardeo en la moneda, esa actitud de sorpresa maldita, increíble, de bombardear con premeditación el símbolo del poder popular que encabezó el presidente Allende, significaba que venía una situación nueva también en la mentalidad de la gente, el temer por su vida. Por lo tanto, ese día fue un día tremendo, un día que recuerdo que los trabajadores pedían armas. Entonces puedo sacar yo una conclusión, quizás personal, pero también una conclusión política. Cuando existen estos procesos revolucionarios y se van cumpliendo los planes del imperialismo para desestabilizar a los gobiernos, no queda otra alternativa que defender con todo lo que tengamos, con las armas en la mano, a esas conquistas y a ese gobierno.
pueblos que luchan por su emancipación tienen, lógicamente, que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Como sea, esta es una democracia, no es democracia, es la dictadura más grande del mundo, la Santiago sobre provincia. Pero esta democracia ante Pinochet. Ve usted lo que hicieron en provincia los dictadores de Santiago. Hicieron un estreno de un hospital que no era hospital y llevaron nada menos que a la presidencia de la República. De nosotros una falta de respeto. Inventó esto de la regionalización Pinochet, señor Pinochet. Pero la repartió entre todos, hacía que no existían las provincias antes. Provincias sí, pero no regiones. Es lo mismo, porque antes eran 2 regiones y antes era una provincia. No. Mire, por lo menos usted puede estar aquí reclamando. En no dictadura estoy reclamando no podría, nada. Pero puede estar hablando. Yo tengo 74 años y me encanta que este país esté sonado, porque se lo merece estar sonado. Esto lo ganamos nosotros los ciudadanos. ¿Qué es lo que han ganado con la democracia? No importa. Mire, el derecho a hablar, señor, el derecho a hablar, el derecho a estar aquí y conversar. Años 70, época de radicalización, de efervescencia social, de conflictos sociales, en que las clases dominantes, a partir de la ascensión del presidente Allende, inician el golpe. En una perspectiva histórica, el golpe no es el 11 de septiembre, o sea, la insurrección de la burguesía y de las clases dominantes comienza con la ascensión de Allende, es decir, antes inclusive del septiembre del año 70. En ese periodo muy corto, de 3 años de gobierno popular, hay una radicalización también de la juventud y muchos de nosotros pasamos a integrar las filas de las organizaciones revolucionarias, entre otras, la más conocida y la más importante en términos numéricos era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Asumo la militancia en el MIR y al momento del golpe considera la dirección y la militancia primero que el MIR nos asila. La consigna del MIR nos asila, independientemente de los resultados a nivel de la derrota político-militar que sufrimos posteriormente, es una consigna altamente ética política, en que considerábamos que nosotros debíamos acompañar a la clase obrera y el pueblo con el objeto de reorganizar y organizar la resistencia popular en contra de la dictadura. Y soy detenido posteriormente en septiembre del 75 por el Servicio de Inteligencia de Carabineros, donde permanezco en un centro secreto de secuestro que está también ubicado en el centro de Santiago, para ser posteriormente trasladado al cuartel Terranova, más conocido también como Villa Grimaldi.
Estamos acá en un lugar que reviste mucha simbología. Es el lugar donde conocimos los más altos grados de solidaridad, como también los más altos grados de traición y de bajeza que en este tipo de circunstancias, en experiencias de estas características, puede vivir el ser humano en ese tipo de relaciones sociales. Y aprendimos a comunicarnos con otros signos, y eso nos permitió transmitir y crear lazos de solidaridad, pero sabíamos también que habían altas cuotas de traición, bajeza, por cosas insignificantes que aquí revisten una importancia enorme, un pedazo de pan, un cigarrillo o alguna prebenda.